Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el liderazgo en momentos de crisis. Y dentro de esto, pues vamos a estar conversando sobre pues, una definición de liderazgo en crisis. Vamos a hablar sobre el ciclo que tiene la administración de la crisis. Vamos a hablar de algunos comportamientos deseados en el líder para afrontar la crisis y algunos consejos eh, para prepararse antes de la crisis y qué hacer durante la crisis. Entonces, bueno, comenzamos. Eh, pues una definición según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española indica que una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. En este caso, pues el mismo diccionario da una parte eh, de interpretación en cuanto a la crisis no necesariamente es algo tangible, algo que se puede cuantificar en números, en dinero, sino que también depende de la apreciación que le den. Entonces acá es un elemento muy importante. Eh, También hay otra definición más básica que es una situación mala o difícil. Y también una tercera definición que es una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Bueno, en términos generales se puede decir que es una situación mala o difícil, pero en general son situaciones que pueden ser financieras o, como les mencionaba, de una situación de interpretación que no necesariamente tiene que ver con dinero en el corto plazo. Y para citar ejemplos, el ejemplo obvio en este momento pues es el COVID-19. Tenemos también, por ejemplo, un incidente de transporte, puede ser una crisis, por ejemplo, que el transportista pudo haber tenido un accidente y haber bloqueado toda una calle o haber tenido un accidente y resultar gente herida o muertes, por ejemplo, muertes dentro de, o accidentes dentro de las instalaciones de la empresa, eh, y no necesariamente empleados, sino también de una visita que estuvo en las instalaciones y ahí tuvo un accidente, eso puede ser una crisis también, un incendio, una explosión dentro de la empresa. Por ejemplo, un robo, imaginemos que se roban todo el inventario de la empresa. No solo es crisis por el hecho delictivo, sino que también, más allá de lo delictivo, también tiene que ver con que pues la empresa sabe que no va a poder hacer entregas de producto. O por ejemplo, un cliente que muera o que se enferme un cliente por consumir nuestro producto. Eso sabríamos que es una crisis, un desastre natural o un ciberataque. O les decía también la parte subjetiva, digamos, que de pronto muchos clientes estén quejándose en las redes sociales a tal punto que ya no quieran comprar nuestro producto. Entonces, todo eso son ejemplos nada más, hay innumerables ejemplos de crisis, pero el enfoque que quiero que tengan es que vamos a hablar de la crisis en torno del ámbito pues, laboral, ¿verdad? Y pues ahí, según diferentes autores, hay un ciclo para afrontar la crisis que consta de 6 pasos. El paso uno pues es evitar la crisis. No toda crisis se puede evitar. Por ejemplo, el COVID-19, hay quienes dicen que fue producto de una negligencia en laboratorios, otros dicen que es producto de consumir ciertos animales en China. Eh, en cualquier caso, o es producto de una negligencia o producto de ciertos hábitos o costumbres. Digamos, a lo que voy es a que se puede evitar esa crisis, se pudo evitar esa crisis, eh, o vamos a decir que es una situación que va al paso 2 que es debemos prepararnos para administrar la crisis. Vamos a decir que la crisis en un nivel 2 o en una etapa 2 implica la necesidad de estar preparado para administrar la crisis. Vamos a decir que no se pudo evitar
el contagio de coronavirus, de COVID-19, pero estamos preparados para administrarlo de forma inmediata. Aquí es donde podemos ver también que hay personas o hay países más, de forma más concreta, hay países que han administrado de mejor manera la crisis y hay otros países que no. Y cabe recalcar que hay personas o instituciones, empresas o países que pueden ser muy buenas para ciertos aspectos de la vida o de la economía, pero pueden ser muy malos para administrar la crisis. Entonces acá es importante saber que saber administrar la crisis es una capacidad que primero no todos tienen y segundo se puede aprender, claro que se puede aprender. De hecho el punto es prepararnos para administrar la crisis. Pero más allá de esto, lo importante es que eh, de, observemos que hay diferencias en países que han afrontado esto de manera que demuestran que estaban preparados y hay otros que no lo estaban. Y al igual en las empresas es lo mismo. Tercer elemento que es probablemente para un líder la parte difícil es reconocer la crisis. Acá el ejemplo que podemos citar es el de Donald Trump, que ahí si ustedes pueden consultar en Google o en redes sociales, podrán ver que hay evidencias que Donald Trump en las diferentes entrevistas que le hacían o conferencias de prensa que él daba, pues él no daba crédito a la futura pandemia que iba a suceder. Él estaba menospreciando el impacto de esa enfermedad y, y pues el hecho de que él no reconociera que había una crisis mundial eh, eh, rápidamente, porque finalmente la reconoció, pero que no lo reconociera rápidamente, pues también es un golpe duro para afrontar la crisis. Entonces, reconocer la crisis es importante y esto normalmente es parte de la tarea del líder también, el reconocer y aceptar la situación. Entonces, probablemente si hablamos de la pandemia, pues ese es el ejemplo de Donald Trump, pero también quiero que usted se visualice en su empresa, por ejemplo, qué pasa si de pronto tiene un accidente, un colaborador dentro de la empresa y usted no quiere reconocer que probablemente vaya a tener consecuencias graves para los demás trabajadores o una demanda laboral. Entonces debe de reconocer la crisis, entonces debe de saber la magnitud de las consecuencias, de inmediato las comprenda. Un paso 4 es contener la crisis. En este caso, pues ya la crisis ya se sabe que existe, ya se reconoció y vamos a poner el caso de Guatemala que está entre esta etapa 4 de contener la crisis, es decir, poder tomar control de esta situación. Ya no solo es aceptar que existe, sino entender las variables. Por ejemplo, si se habla del COVID-19, pues bueno, cómo se comporta el virus, qué efectos trae en las personas, tener saber qué acciones se debieran tomar, por ejemplo, el toque de queda, por ejemplo, uso de mascarilla, distanciamiento social, pero por ejemplo en la empresa, contener la crisis tiene que ver también con, bueno, cómo comunicamos a todas las partes interesadas, cómo vamos a poder visualizar los impactos que va a tener y qué acciones inmediatamente en la empresa poder tomar y a quienes debemos de informar es muy importante. Ya posteriormente un paso 5 es resolver la crisis. Bueno, en esta parte vamos a poner el caso de Guatemala. Ya para resolver la crisis pues ya se entienden las variables, las estadísticas, por ejemplo, de personas infectadas, ya se conocen todos los datos que implican el cómo poder empezar a reducir la crisis de tal manera que ese estallido que hubo, ese caos que existirá en la organización, pues pueda empezar a disminuirse. Entonces,
Una vez mitigado y resuelto el problema, entonces la etapa 6 es aprovecharse de la crisis. Y acá pues este paso pudiera uno pensar que no necesariamente es como un ciclo y es el último paso, puesto que se puede adoptar en cualquiera de las fases. Diría yo que es como una etapa que es más bien pivote y puede estar en todas las fases del ciclo, porque, por ejemplo, si ustedes observan, por ejemplo, en las calles, en los semáforos, tan rápidamente se informó que había una pandemia de COVID-19, pues ya había muchas personas en los semáforos vendiendo mascarillas, por ejemplo. Entonces, vamos a decir que una empresa que vende ropa o que confecciona diferentes tipos de materiales, entonces ellos consideraron que una oportunidad era confeccionar las mascarillas. O por ejemplo, varias universidades en Guatemala crearon respiradores o ventiladores. Entonces es aprovecharse de la crisis, de ver la oportunidad. La empresa Zoom para la aplicación de- de conferencias en línea o de videoconferencias, mejor dicho, tuvo un crecimiento increíble durante la pandemia. Entonces hay empresas que también como Facebook y WhatsApp que inmediatamente ampliaron sus servicios en cuanto a videoconferencias. Entonces es aprovecharse de la crisis y pues la aclaración que hacía era que no necesariamente esto va a suceder en el final del ciclo, sino que el aprovecharse de la crisis puede ser en diferentes momentos. Lo que sí cabe aclarar acá es que no es lo mismo una crisis en un momento donde hay un muerto, por ejemplo, dentro de la empresa, o por ejemplo hay tres personas que se enfermaron por consumir nuestros productos, suponiendo que somos un restaurante. Esa crisis pues por lo crítico de la situación debe de resolverse de inmediato antes de pensar en sacar provecho, ¿verdad? Entonces solo la diferencia en que depende del tipo de crisis que pueda existir o de la gravedad de la crisis. Entonces pudiéramos pensar que este paso 6 puede utilizarse antes o dada la gravedad pues tendrá que utilizarse hasta como un sexto elemento. Y bueno, antes de la crisis, como recomendaciones, pues tú como líder debes de invertir, según expertos, pues entre un 10 a un 20% de tu tiempo en definir cómo será el futuro. Ya que entiendes, digamos, qué tipo de crisis puede existir, entonces tienes que pensar cómo será el futuro. Pregúntate, ¿cómo cambiarían tus clientes? Por ejemplo, hablando de la pandemia, cómo cambiarán tus clientes o los proveedores, qué hábitos de compra tendrán diferentes los clientes o los proveedores, será que ya no te van a poder proveer con la misma frecuencia o a los mismos precios, o tus empleados, por ejemplo, necesitan ir a trabajar desde su casa. Entonces son elementos que podrás darte cuenta que hay empresas que aunque en realidad la persona no se requiere exclusivamente trabajar en la oficina, pero nunca estuvieron preparados, por ejemplo, dándole una computadora portátil a su empleado, o por ejemplo, la persona misma no tenía, o el empleado no tenía internet en su casa. Entonces son elementos que al día de hoy deben de ser considerados y, como digo, antes de la crisis para estar preparado y listo para cualquier eventualidad. Entonces hay empresas que en estas circunstancias no tuvieron grandes impactos porque tenían ya una infraestructura lista para poder trabajar ante este tipo de crisis, pero hay otras empresas que simplemente no tenían esas capacidades y entonces el impacto es bastante mayor. Por ejemplo, otra recomendación es pues mantente preparado. Prepara a tu equipo. Tú como líder debes de preparar a tu equipo, de rodearte de gente preparada también es importante, ya que se requiere preparación para salir de la crisis y para entender el futuro. Entonces es importante
ese grado de preparación que se requiere. También entrenar a tu gente en este mismo proceso de administración de la crisis o este ciclo de administración de la crisis es importante que entrenes a tu equipo, que ellos conozcan que una crisis pues tiene salida. Hay momentos donde las personas pueden tener mucha ansiedad, mucho estrés, porque creen que esto no va a terminar nunca, que digamos cuando la persona está muy agobiada o está comprometida con la crisis, muchas veces puede que no entienda que, que hay una salida. Entonces es importante que antes de la crisis tu equipo y tú principalmente estén preparados y entrenados en cuanto a cómo funciona el proceso o el ciclo de administración de la crisis. Y de una manera ideal es que tú definas procedimientos formales para atender la crisis. Por ejemplo, un procedimiento en papel es importante. No me refiero a que tenga muchas páginas, pero que tenga elementos importantes. Por ejemplo, si que un piloto que tiene un accidente tendría que tener como procedimiento saber a quién llamar en la empresa para que esa persona se entere de inmediato. Pero, por ejemplo, no puede ser que resulta que el camión salió y durante la noche o pues durante la madrugada tuvo un accidente y con 5 vehículos más y bloquea, vamos a decir, toda la Villalobos o toda la Roosevelt, por ejemplo, y resulta que el gerente general no se entera sino hasta que él ve las noticias. Entonces es importante que en la medida de lo posible, pues el procedimiento formal establezca que en qué momento, quién debe de llamar y en qué momento hacerlo. Eso debe ser muy formal. Y la persona encargada de la crisis o el gerente de crisis o el administrador de la crisis, que debiera ser una persona designada en concreto y debiera estar en el procedimiento, esta persona tendría que saber a quiénes más les tendría que informar. Por ejemplo, no necesariamente el administrador de la crisis va a ser el dueño de la empresa o el gerente general, pero él una vez estando ya informado, tendría que saber a quiénes informar, por ejemplo. Entonces, esto debiera de estar en un marco, en un procedimiento, en un ámbito específico que le dé formalidad a cómo afrontar una crisis, y toda persona debiera de conocer este procedimiento como algo obligatorio dentro de la empresa. Entonces tu tarea como líder es, pues este procedimiento debiera de existir porque pues probablemente en esta época de COVID-19 hablar de prepararse con un procedimiento de crisis pueda no ser relevante porque pues ya estamos en una crisis, pero debes de preguntarte que tu empresa está sujeta de futuras crisis, bajo los ejemplos que ya mencioné y cualquier otro ejemplo que usted pueda pensar. Entonces debes pensar que el procedimiento debe existir también para afrontar futuras crisis. Eso nunca está de más. En cuanto a la comunicación, que es un elemento crucial de la crisis, pues bueno, una comunicación clara y transparente es obligatoria. No es una opción, es obligatoria. Debes de comprender que eh, debes de ser claro en la información a comunicar, pero también transparente. Entonces el ejemplo que me gusta citar es el ejemplo de la primera ministra de Nueva Zelanda, que aunque pues Nueva Zelanda es una isla con alrededor de 5 millones de habitantes, y algunos dirán que pues no es comparable exactamente con Guatemala porque no tiene las mismas condiciones, pero es importante que es uno de los países que durante la pandemia ha sido pionero en cuanto al control de esta crisis. Y básicamente es porque el primer punto fue que reconoció abiertamente el riesgo que había con esta pandemia y tomó las acciones de inmediato, pero ella fue clara y contundente en sus comunicados, y eso era importante. El segundo elemento que puedo mencionar en cuanto a la comunicación es que debes de comunicar frecuente y de inmediato. Ya lo decía con la primera ministra de Nueva Zelanda, comunica de inmediato.
Entonces, no, una cosa es ser claro en lo que quieres comunicar, pero si lo haces tarde, tampoco sirve. Entonces debe ser una comunicación inmediata y frecuente. En este sentido, nos referimos a que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, pues el presidente de Guatemala todos los días hace un comunicado, él informa de la situación. ¿Por qué? Porque él toma el liderazgo acá. Eh, Debes de comprometerte a hacer una actualización constante. Algunas crisis como las de COVID-19 pueden durar meses, otras pueden durar días, otras pueden durar solamente horas, pero es importante que la comunicación sea frecuente. Debes de asumir esa responsabilidad. Y solo comunica de manera honesta. Es importante que no comuniques información que tú sabes que no es verdadera, o que tú consideras que solo por tu conveniencia no vas a dar ciertos datos. Es importante ser honesto, y si la información se debe dar a conocer, independientemente de las consecuencias, pues lo debes de hacer. Sobre todo si hay situaciones legales. Entonces, hay cuestiones éticas, legales o normativas, entonces tú debes comunicarlo. Y lo otro es que nunca comuniques datos no comprobados. Por ejemplo, estadísticas que tú tienes una idea, una opinión, pero no es un dato comprobado. En un momento de una crisis es conveniente no hacerlo. Por ejemplo, no se puede decir que, por ejemplo, hubo un accidente y todos murieron, y cuando tú no tienes ninguna confirmación que murieron. O por ejemplo, por el contrario, que tú digas que tienes una crisis porque tu proveedor te entregó producto fuera de las especificaciones de calidad, y eso ocasionó que tuvieras 10 personas enfermas, y en realidad tú no has comprobado si están enfermos. Entonces, el punto es que tienes que tener datos comprobados. Muchas veces durante la crisis uno también quiere comunicar porque le exigen información, pero no comuniques los datos que no tienes. Siempre que tengas un dato que no es comprobado, de preferencia no decirlo, porque eso puede confundir a las personas. Y el caso que acá puedo citar es el caso de Donald Trump, donde por él motivar y hacerle pensar, ilusionar a las personas en Estados Unidos, él pues se atrevió a decir que pues ellos ya tenían una cura, una vacuna para la pandemia, y esto en realidad no está comprobado. Entonces, o en otra ocasión él mencionaba que con inyectarse, las personas podían inyectarse ciertos productos como cloro y otros productos como Lysol, si no estoy mal, pues las personas se podían curar, y hay personas que a los pocos días estaban gravemente enfermos en el hospital. Más de 100 personas en el hospital por esa información errónea que dio el presidente Donald Trump a las personas de Estados Unidos y en general al mundo. Entonces debemos saber que un líder tiene un impacto sobre las personas, y si pues comunicamos algo incorrecto, pues podemos agravar la crisis. En una segunda parte de elementos de la comunicación también pues es importante crear un equipo para comunicar. Hay crisis que pueden ser sencillas, o una crisis que es un problema pero no es tan grande. Por ejemplo, simplemente que una persona se enfermó, por ejemplo, o se accidentó, pero tampoco es que su vida esté en riesgo. Pues ese tipo de comunicación requiere un nivel de complejidad y atención, pero no es lo mismo decir que, por ejemplo, toda una instalación de una línea de producción explotó y murieron 20 personas. No es lo mismo, no va a requerir el mismo grado de comunicación. O el caso de una pandemia mundial, donde pues la comunicación debe ser muy bien estructurada y requiere de todo un equipo. Entonces, debes de crear un equipo para comunicar. O un segundo elemento es que debes
en tu empresa debes comunicar a tus empleados. Siempre es importante que comuniques a los empleados. Si tú eres el dueño de la empresa, tú eres un empresario exitoso y tú consideras que los empleados pues simplemente tú les pagas por hacer una labor, y entonces por ese motivo ellos no merecen saber la información de la crisis, pues eso va a traer consecuencias más graves, en algunos casos de inmediato y en otros casos a mediano plazo. Entonces es aconsejable que tus empleados, que son tu equipo que mejor te puede ayudar para afrontar la crisis, ellos estén informados de toda la situación de la crisis, porque también en algunos casos ellos mismos podrán darte sugerencias de cómo afrontar la crisis. Y otro elemento es comunica a tus clientes. Informa lo que es importante para ellos. En este caso, por ejemplo, los clientes pudieran observar que tu empresa está en una crisis, pero ellos se preguntarán, bueno, ¿será que todavía puedo seguir pidiendo productos? ¿Será que me van a atender con el mismo grado de servicio? Entonces es importante que, independientemente de la respuesta, es importante que tú informes a tus clientes y ellos sabrán, eh, eh, primero estarán informados, pero segundo estarán agradecidos que tú fuiste honesto y los tomaste en cuenta para que ellos estén al tanto de la crisis y de la situación. Y sobre todo también porque si no les informas tú a ellos, ellos empezarán a pensar otras cosas que probablemente en algunos casos deriven en algo peor. Entonces es importante que tenga la información veraz. Y en otra situación también tranquiliza a los stakeholders, serían las partes interesadas. Por ejemplo, tú eres el gerente general o el encargado de la empresa, tienes que comunicar a los dueños, por ejemplo, o a los accionistas o a la junta directiva, a ciertas partes interesadas debes de informarle y tranquilizarlos, debes de saberles transmitir esa tranquilidad para que ellos sepan que tú tienes un plan, que entrenaste a tu equipo y todo el equipo está trabajando para resolver esa crisis. Y sé proactivo comunicando. Ya lo decía la primera ministra de Nueva Zelanda, pues ella informó de inmediato y comunicó constantemente, pero eh, tienes que tener ese sentido de urgencia para comunicar de inmediato. Nunca esperes. Si no comunicas tú, alguien más empezará a comunicar y no dará la información correcta y no la manejará de la manera correcta tampoco. Entonces, por favor, es importante que debes de ser proactivo comunicando. La tarea o una de las tareas principales del líder es comunicar. Entonces debes de ser proactivo en esa gran tarea. Es un gran reto, pero debes hacerlo. Y durante la crisis, pues bueno, cuando pasa una crisis, requiere también carácter para afrontar la situación, pero debes de buscar el norte porque muchas veces puede que tomes decisiones incorrectas que no van con tus principios, no van con los principios de la empresa y tomes decisiones pues desacertadas. Acá el consejo es busca el norte, siempre recuerda, durante la crisis debes recordar de todos los días y en todo momento cuál es la misión que tú tienes en esta empresa, cuál es la misión de esta empresa, cuáles son los principios, cuáles son los valores y así no perderás el rumbo y eso se lo debes recordar también a los colegas en tu empresa para que todos recuerden cuál es la misión por la que están ahí, cuál es la misión de esta empresa para no desviarse y tomar decisiones equivocadas. Un segundo elemento es que debes de controlar lo que puedas y deja lo que no puedas controlar, ya que al final pues es una crisis. Si tú pudieras controlar toda la situación, pues no sería una crisis, simplemente sería un problema que puedes resolver o que en algún momento alguien va a resolver. Pero en este caso es una crisis porque no tienes tú el control de la situación o no del todo tienes el control. Entonces en este caso debes saber qué puedes controlar y qué no puedes controlar. Por ejemplo, tú puedes controlar la información que compartes, pero cómo la interpreten los demás o cómo ellos la valoren es diferente. Para ti puede ser que el hecho de que un cliente se enfermó, solo un cliente puedes decir que es poca cosa y tú pues no lo ves como algo grave, pero si el público o los clientes consideran que con una persona que se enferme es tan grave como para ya nunca volverte a comprar,
Entonces debes de saber que eso no está bajo tu control porque ellos así lo están determinando. Entonces lo que debes de saber es qué tanto puedes tú controlar y hacer lo mejor posible con lo que tú puedes controlar. Y lo que no está bajo tu control, pues nada más deberás asumir las consecuencias, pero el hecho de querer controlar lo que no puedes controlar solo te hará estar peor emocionalmente, te vas a sentir en un descontrol emocional y esto en consecuencia pues no te permitirá hacer las cosas que sí estaban bajo tu poder y bajo tu control. Entonces por eso es importante diferenciar lo que puedes controlar y lo que no. Tercer elemento es que responde productivamente cuando des pasos en falso. Entonces, si tú te equivocas, por ejemplo, tú creías que una información era veraz, era confiable y la informaste, pero posteriormente te das cuenta que no es correcta la información, entonces debes de corregir de inmediato y comunicarlo de inmediato. Por ejemplo, al inicio de la pandemia se decía que no era necesario, más o menos en enero, la Organización Mundial de la Salud decía que no era necesario el uso de las mascarillas, que era una simple gripe que se podía curar. Pero a medida que esto se complicó, la OMS continuó haciendo más estudios y después determinó que sí era necesario el uso de la mascarilla y que sí ayudaba a prevenir la enfermedad. Entonces, vemos una situación donde una organización mundial informa algo en un momento, pero días después se da cuenta del error, o no tanto el error, sino que consiguen más información, pero que en este caso contradice la información anterior. Pero no importando esto, ellos, para apoyar y resolver la crisis, ellos informan inmediatamente de esa información diferente para que todo el mundo se alinee a esta nueva información. Y así hay más ejemplos. Al inicio se decía que el virus le daba a una persona y la persona no se volvió a infectar, pero semanas después se descubrió que sí habían personas que se volvían a enfermar por segunda vez. Entonces pareciera no haber datos todavía concluyentes al respecto, pero lo importante es que si se tiene mejor información posterior, es importante revelarla de inmediato. Y también pues demuestra compasión. Y esto es una cualidad que probablemente se pueda decir fácil, pero da una situación de crisis no necesariamente todos tienen la capacidad de tener la compasión en ese momento y deben por eso yo la menciono acá, para que tú puedas prepararte para tener compasión en el momento que tengas que afrontar una crisis. Y con esto pues me refiero a que si no puede ser que vamos a suponer que estás en un problema de una pandemia y tú sabes que tienes un empleado al cual un familiar está gravemente enfermo. No puede ser que tú le digas que de inmediato siga trabajando y que no quieres tú hablar del tema porque pues tú le pagas para trabajar y no para que él te venga a contar de que, por ejemplo, que su esposa le dio COVID-19, por ejemplo. Tienes que tener compasión, tienes que también tener un tanto de empatía, identificarte con la gente y poderlos apoyar, porque son seres humanos y ellos, si tú como ser humano los apoyas, ellos más adelante también te agradecerán, primer punto, pero te valorarán como un gran ser humano. Entonces debes de saber que en momentos de crisis debes demostrar compasión. Y bueno, para ir resumiendo, pues quiero, digamos, enfatizar en 4 grandes comportamientos que debes de tener para afrontar la crisis como un líder. Debes decidir con rapidez, en sentido de urgencia, en lugar de tener precisión. Cuando tienes una crisis, vamos a decir que estás enfrente a un incendio, tú debes decidir con urgencia. Y con esto me refiero que si tienes el incendio, debes de decidir si entras o no a sacar, por ejemplo, a una persona que sabes que se quedó atrapada. Eso lo decís de inmediato. O, por ejemplo, llamar a los bomberos para que ellos vengan. Eso lo decides de inmediato. Pero si tú, por ejemplo,
dices, no, antes de entrar a la casa yo quiero buscar los planos, vamos a ir a las oficinas de la administración del edificio para que me den los planos. Entonces probablemente para eso ya pasaron 4 horas y entonces el incendio pues cubrió todo el edificio, toda la casa y ya habrán personas muertas. Cuando si al inicio de tú darte cuenta del incendio decides llamar a los bomberos de inmediato, o por ejemplo, si sabes que hay una persona que está cerca de la puerta y que el fuego todavía no ha llegado ahí y que puede rescatarla, es una situación que la tienes que decidir con rapidez. También pues debes de cumplir de manera confiable. Y con esto pues me refiero a que si tú, por ejemplo, vas a decir que todos los días vas a informar sobre una actualización de la crisis, pues debes de cumplir eso. O por ejemplo, si tú ofreciste eh, que al día siguiente de la crisis los empleados no era necesario que fueran a trabajar, cumple eso. O, por ejemplo, indicaste que los clientes enfermos por haber consumido tu producto les ibas a reponer esto más los gastos del médico, debes cumplirlo. Ese es un comportamiento de un líder de excelencia. Cumple lo que prometes y que ellos confíen en ti. Pues también adáptate audazmente, porque en algunas ocasiones tu negocio tal vez no vaya a ser el mismo que era antes. Debes de adaptarte, debes de considerar que si ya la situación cambió, pues ahora debes de adaptarte a ello y es un comportamiento que debes de tomar con mucha importancia. No solo descubrir la crisis en el momento, sino que también adaptarte a lo que viene. El ejemplo en este caso es, la gran pregunta que tú te puedes hacer es, en el caso del COVID-19, la pregunta es, bueno, mi negocio, ¿qué cambios debiera hacer ahora? ¿Qué cambios debiera hacer cuando el COVID termine? Cuando la crisis pase, ¿cómo me adapto? Es algo que debes de tener muy claro, pero debes de trabajar en las respuestas. No necesariamente lo vas a tener claro en este momento, pero debes trabajar en esas respuestas. Y debes de tener un compromiso para generar un impacto en tu equipo. Pues en este curso estamos hablando de liderazgo y entonces es importante que no solo estamos hablando que tú sepas afrontar la crisis, sino también un compromiso para generar un impacto en tu equipo, para que ellos entiendan lo que tú quieres de este proceso para administrar la crisis, que ellos te entiendan, que ellos lo cumplan y que ellos se sientan confiados en que todos van a salir adelante. Pero es importante ese compromiso con tu equipo de trabajo. Y con esto pues quiero agradecer por la atención y bueno, seguimos conversando en una próxima. Muchas gracias.